¿Qué tal? Saludos. Nuestra última clase de esta semana, que es la clase o sesión 252. Estamos leyendo el libro de las crónicas, el segundo libro. Hoy vamos a dar lectura a los capítulos 28, 29 y 30. Como es una lectura guiada, como hemos estado escuchando la repetición de esto que tuvimos en el segundo libro de los Reyes, por eso es que no hago tantas precisiones. Pero lo importante es entrar en esa mentalidad judía de repetir para no olvidar. Hemos estado haciendo la oración más antigua que se conoce a la Virgen María. Se encontró en un papiro en Egipto. En latín dice Subtum Presidium. En español posiblemente ustedes la saben con más palabras, pero esta es la original. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las benditas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 28, 29 y 30. Comenzamos. Tenía Ahaz 20 años cuando empezó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo recto a los ojos de Yahvé como David su padre. Siguió los caminos de los reyes de Israel, llegando a fundir estatuas para los Baales. Quemó incienso en el valle de Ben Hinnom, e incluso arrojó a su hijo a la pira de fuego, según la costumbre abominable de las naciones que Yahvé había expulsado ante los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los altosanos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Yahvé su Dios lo entregó en manos del rey de los arameos, que lo derrotaron, haciéndole gran número de prisioneros, que fueron llevados a Damasco. Fue entregado también en manos del rey de Israel, que le causó una gran derrota. Pekah, hijo de Ramalías, mató en Judá en un solo día 120,000, todos ellos hombres valientes, porque habían abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. Sicri, uno de los valientes de Efraín, mató a Amaasaías, hijo del rey, en Azricán, mayordomo de palacio, y a Elcaná, segundo después del rey. Los israelitas se llevaron de entre Los israelitas se llevaron entre sus hermanos 200,000 prisioneros, mujeres, hijos e hijas. Se apoderaron también de un enorme botín que se llevaron a Samaria. Había allí un profeta de Yahvé llamado Obed, que salió al encuentro del ejército que volvía a Samaria y les dijo: He aquí que Yahvé, el Dios de sus padres, irritado contra Judá, los ha entregado en sus manos, mas ustedes los han matado con un furor que ha subido hasta el cielo. Y ahora piensan en someter a los hijos de Judá y de Jerusalén como siervos y siervas suyos. ¿Es que ustedes mismos no son culpables contra Yahvé su Dios? Óiganme pues, y dejen volver a sus hermanos que han tomado prisioneros, porque el furor de la ira de Yahvé viene sobre ustedes. Entonces algunos hombres de los jefes de Efraín, Azarías, hijo de Juan, Berequías, hijo de Masilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasá, hijo de Hadladai, se levantaron contra los que venían de la guerra y les dijeron: No metan aquí a estos prisioneros, porque además de la culpa contra Yahvé que ya tenemos contra nosotros, hablan de aumentar todavía nuestro pecado y nuestro delito, pues grande es nuestro delito y el furor de la ira amenaza a Israel. Entonces la tropa dejó a los prisioneros y el botín delante de los jefes y de toda la asamblea. Se levantaron entonces los hombres nominalmente designados, reanimaron a los prisioneros y vinieron con el botín a todos los que estaban desnudos, dándoles vestido y calzado. Les dieron de comer y de beber y los ungieron y transportaron en burros a todos los débiles. Los llevaron a Jericó, ciudad de las palmeras, junto a sus hermanos. Luego se volvieron a Samaria. En aquel tiempo el rey Ahaz envió mensajeros a los reyes de Asiria para que lo socorrieran, porque los de Edom habían venido otra vez y habían derrotado a Judá, llevándose algunos prisioneros. También los filisteos invadieron las ciudades de la tierra baja y del Negev de Judá, y tomaron Bet-Semet, Ayalón, Gederot, Soco en sus aldeas, Timná con sus aldeas y Quinsón con sus aldeas, y establecieron allí porque Yahvé humillaba a Judá a causa de Ahaz, rey de Israel, que permitía el desenfreno de Judá y se había rebelado contra Yahvé.
Vino contra él Teglafalasar, rey de Asiria, y lo puso sitio, pero no lo dominó, porque Ahaz despojó el templo de Yahvé, el palacio real y las casas de los jefes para dárselo al rey de Asiria, pero de nada le sirvió. Aún en el tiempo del asedio, el rey Ahaz persistió en su rebeldía contra Yahvé, ofrecía sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, pues se decía, los dioses de los reyes de Aram los ayudan a ellos. Les ofreceré sacrificio, me ayudarán a mí. Ellos fueron la causa de su reina y la de todo Israel. Ahaz junto con algunos de los objetos del templo de Dios, Ahaz juntó algunos de los objetos del templo de Dios, se hizo añicos otros, cerró la puerta de la casa de Yahvé y fabricó altares en todas las esquinas de Jerusalén. Erigió altos en cada una de las ciudades de Judá para quemar incienso a otros dioses, provocando así la ira de Yahvé, el Dios de sus padres. El resto de sus hechos, todas sus obras, las primeras y las postreras, está escrito en el libro de los reyes de Judá e Israel. Ahaz reposó con sus antepasados y fue enterrado dentro de la ciudad de Jerusalén, pues no lo colocaron en los sepulcros de los reyes de Israel. Ezequías, su hijo, reinó en su lugar. Capítulo 29. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abía, hija de Zacarías. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como David su padre. En el año primero de su reinado, el primer mes, abrió las puertas del templo de Yahvé y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo, escúchenme levitas, santifíquense ahora y santifiquen el templo de Yahvé, el Dios de sus padres, y saquen fuera del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres han sido infieles, haciendo lo malo a los ojos de Yahvé, nuestro Dios, lo han abandonado. Han apartado sus rostros de la morada de Yahvé, le han vuelto la espada hasta llegar a cerrar las puertas del vestíbulo, apagaron las lámparas y no quemaron incienso ni ofrecieron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Por eso la ira de Yahvé ha venido sobre Judá y Jerusalén. Él los ha convertido en objeto de espanto, terror y burla, como lo están viendo ustedes con sus ojos. Por esto han caído a espada nuestros padres y nuestros hijos, hijas y mujeres se hallan en cautividad. Pero ahora he decidido en mi corazón hacer alianza con Yahvé, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el furor de su ira. Hijos míos, no sean ahora negligentes, porque Yahvé los ha elegido a ustedes para que estén en su presencia y les sirvan para ser sus ministros y para quemarle incienso. Se levantaron entonces los levitas, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Keat. Quis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jalalel, de los hijos de Merari, Joach, hijo de Simá, y Edem, hijo de Joaca, de los hijos de los Gersonitas, Simri y Yehel, de los hijos de Elisafán, Zacarías y Matanías, de los hijos de Asaf. Yahel y Semel, de los hijos de Emán, Semaías y Uziel, de los hijos de Yedutún. Estos reunieron a sus hermanos, se santificaron y vinieron a purificar el templo de Yahvé, conforme al mandato del rey, según la palabra de Yahvé. Los sacerdotes entraron en el interior del templo de Yahvé para purificarlo y sacaron al atrio del templo de Yahvé todas las impurezas que encontraron en el santuario de Yahvé. Los levitas, por su parte, los amontonaron para llevarlas fuera, al torrente Cedrón. Comenzaron la consagración y el día primero del primer mes y el día octavo del mes. Llegaron al vestíbulo de Yahvé, pasaron 8 días consagrando el templo de Yahvé y el día 16 del mes primero habían acabado. Fueron luego a las habitaciones del rey Ezequías y le dijeron, hemos purificado todo el templo de Yahvé, el altar, los holocaustos con todos los utensilios y la mesa de filas de pan con todos sus utensilios. Hemos preparado y santificado todos los objetos que profanó el rey Ahaz durante su reinado con su infidelidad y están ante el altar de Yahvé. Entonces se levantó el rey Ezequías. De mañana reunió a los jefes de la ciudad y subió al templo de Yahvé. Trajeron 7 novillos, 7 carneros,
7 corderos y 7 machos cabríos para el sacrificio por el pecado en favor del rey, el santuario y de Judá. Mandó a los sacerdotes, hijos de Aarón, que ofrecieran holocaustos sobre el altar de Yahvé. Inmolaron los novillos y los sacerdotes recogieron la sangre y rociaron el altar junto. Luego inmolaron los carneros y rociaron con su sangre el altar. Degollaron igualmente los corderos y rociaron con la sangre el altar. Acercaron después los machos cabríos por el pecado ante el rey de la asamblea, y estos pusieron las manos sobre ellos. Los sacerdotes los inmolaron y ofrecieron la sangre en sacrificio por el pecado junto al altar como expiación por todo Israel, porque el rey había ordenado que el holocausto y el sacrificio por el pecado fuera por todo Israel. Luego estableció en el templo de Yahvé a los levitas con sus címbalos, salterios y cítaras, según las disposiciones de David de Gad, vidente del rey, y de Natán, profeta, pues de mano de Yahvé había venido este mandamiento, que por medio de los profetas. Cuando ocuparon su sitio los levitas con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas, mandó a Ezequías ofrecer el holocausto sobre el altar. Y al comenzar el holocausto, comenzaron también los cantos de Yahvé al son de la trompeta y con el acompañamiento de los instrumentos de David, rey de Israel. Toda la asamblea estaba postrada, se cantaban cánticos y las trompetas sonaban. Todo ello duró hasta que fue consumido el holocausto. Consumido el holocausto, las rodillas de todos los presentes doblaron y se postraron. Después el rey Ezequías y los jefes mandaron a los levitas que alabaran a Yahvé con las palabras de David y del vidente Asaf. Y ellos cantaron alabanzas hasta la exaltación, inclinándose a adorar. Después tomó Ezequías la palabra y dijo: ahora están ustedes enteramente consagrados a Yahvé, acérquense y ofrezcan víctimas y sacrificios de alabanza en el templo de Yahvé. Y la asamblea trajo sacrificios en acción de gracias y los de corazón generoso también holocaustos. El número de los holocaustos ofrecidos por la asamblea fue de 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todos ellos en el holocausto a Yahvé. Se consagraron también 600 bueyes y 3000 ovejas. Pero como los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar todos estos holocaustos, les ayudaron sus hermanos los levitas hasta que terminaron la labor, y los sacerdotes se santificaron, pues los levitas estaban más dispuestos que los sacerdotes para santificarse. Hubo además muchos holocaustos de gracia, los sacrificios de comunión y libaciones para el holocausto. Así quedó restablecido el culto de Yahvé. En el templo de Yahvé, Ezequías y el pueblo entero se regocijaron de que Dios hubiera dispuesto al pueblo, pues todo se hizo rápidamente. Capítulo 30. Ezequías envió mensajeros a todo Israel y Judá y escribió también cartas a Efraín y Manasés para que vinieran al templo de Yahvé en Jerusalén a fin de celebrar la Pascua en honor de Yahvé, el Dios de Israel, pues el rey, sus jefes y toda la asamblea de Jerusalén habían determinado celebrar la Pascua en el mes segundo, ya que no fue posible celebrarla a su debido tiempo porque los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Pareció bien esto a los ojos del rey y de toda la asamblea, y decidieron enviar aviso a todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que vinieran a Jerusalén a celebrar la Pascua en honor de Yahvé de Israel, pues eran muchos los que no la habían celebrado según lo escrito. Los correos con las cartas del rey y sus jefes recorrieron todo Israel y Judá como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, vuélvanse a Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al resto que ha quedado de ustedes, los que han escapado de la mano de los reyes de Asiria. No sean como sus padres y sus hermanos, que fueron infieles a Yahvé, el Dios de sus padres, por lo cual los entregó a la desolación, como están viendo. Ahora no endurezcan su cerviz, como sus padres. Den la mano a Yahvé, vengan a su santuario que él ha sacrificado para siempre, sirvan a Yahvé, su Dios,
y se apartará de ustedes el furor de su ira. Porque si se vuelven a Yahvé, sus hermanos y sus hijos hallarán misericordia ante aquellos que los llevaron cautivos y volverán a esta tierra. Pues Yahvé su Dios es clemente y misericordioso y no apartará de ustedes su rostro si ustedes se convierten a él. Los correos pasaron de ciudad en ciudad por el país de Efraín y Manasés, llegaron hasta Zabulón, pero se reían y se burlaban de ellos. Sin embargo, hubo hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón que se humillaron y vinieron a Jerusalén. También en Judá se dejó sentir la mano de Dios, que les dio corazón unánime para cumplir el mandamiento del rey de los jefes, según la palabra de Yahvé. Se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta de los ánimos en el mes segundo. Era una asamblea muy grande y se levantaron y quitaron los altares que había en Jerusalén. Quitaron también todos los altares de incienso y los arrojaron al torrente Cedrón. Inmolaron la Pascua del día 14 del mes segundo. También los sacerdotes y los levitas, llenos de confusión, se santificaron y trajeron holocaustos al templo de Yahvé. Ocuparon sus puestos según su reglamento, conforme a la ley de Moisés, hombre de Dios, y los sacerdotes rociaban con la sangre que recibían de mano de los levitas, y como muchos de los asambleas no se habían santificado, los levitas fueron encargados de inmolar los corderos pascuales para todos los que no se hallaban puros, a fin de santificarlos para Yahvé. Pues una gran parte del pueblo, muchos de Efraín, de Manasés, de Isaacar, de Zabulón, no se habían purificado y con todo comieron la Pascua sin observar lo escrito. Pero Ezequías oró por ellos diciendo que Yahvé, que es bueno, perdone a todos aquellos cuyo corazón está dispuesto a buscar al Dios Yahvé, el Dios de sus padres, aunque no tenga la pureza requerida para las cosas sagradas. Y oyó Yahvé a Ezequías y lo dejó salvo al pueblo. Los israelitas que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta de los ázimos por 7 días con gran alegría, mientras los levitas y los sacerdotes alababan a Yahvé todos los días con todas sus fuerzas. Ezequías habló al corazón de todos los levitas que tenían perfecto conocimiento de Yahvé. Comieron durante 7 días de las víctimas de la solemnidad, sacrificando sacrificios de comunión y alabando a Yahvé, el Dios de sus padres. Toda la asamblea resolvió celebrar la solemnidad por otros 7 días y la celebraron con júbilo 7 días más, porque Ezequías, rey de Judá, había reservado para toda la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas. Los jefes por su parte habían reservado para la asamblea 1000 novillos y 10,000 ovejas, pues ya se habían santificado muchos sacerdotes. Toda la asamblea de Judá, los sacerdotes y los levitas, y también toda la asamblea que había venido de Israel y los forasteros venidos a la tierra de Israel, lo mismo que los que habitaban en Judá, se llenaron de alegría. Hubo gran gozo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no se había hecho cosa semejante en Jerusalén. Después se levantaron los sacerdotes y los levitas y bendijeron al pueblo, y fue oída su voz, y su oración penetró en el cielo, su santa morada. Palabra de Dios. ¿Qué destacamos? Pues el piadosísimo rey Ezequías. Yo creo que a veces hemos sido injustos con él porque él no pecó. Él agradó a Dios en todo, se mantuvo atento, mientras su padre Ahaz hizo y deshizo, incluso ofreció al hijo en sacrificio, como lo había hecho Manasés y otro. Este Ezequías es un hombre que es digno de admiración, de respeto y de ejemplo, y de motivar al pueblo cuando el pueblo se burlaba, cuando los invita para que vengan a ofrecer el sacrificio de la Pascua, que hacía tanto tiempo que no lo hacían como estaba prescrito. ¿Cuántas veces en la vida nosotros también nos encontramos con gente que piensa que lo que vivimos como católicos hay cosas que son absurdas, necias, torpes, y a veces un poco más de ignorancia que otra cosa, o de desconocimiento?
quiero comentar algo muy brevísimo. Alguna vez yo acompañé a un rosario de difunto en la ciudad y la señora que estaba al lado mío, cuando empezó a escuchar las letanías, puso atención y después de la cuarta o la quinta se empezó a mover incómodamente, hasta que por fin habló y me dijo, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Reina, rey, torre, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Le dije, al final le explico. Terminado el rosario, en un momento que pudimos platicar, le dije, creo que usted nunca había escuchado las letanías del rosario, posiblemente las oraciones. Y me dijo, no, la verdad no. Las letanías son figuras literarias con las cuales nombramos a la Virgen María para agradecerle su poder intercesor, como ya lo hizo en la boda de Caná, y como recibe la tarea de ser nuestra madre en la cruz cuando Jesús entrega a su hijo a la Virgen María, he a ella tu madre, he a ella tu hijo. Y me dijo, las voy a pensar. A mí me molestó porque nunca había oído esas cosas. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué vaso de cristal? ¿Qué torre de marfil? Digo, la entiendo perfectamente. Para alguien que nunca ha oído, y por tantito para los que siempre hemos oído, que no les encontramos el sentido y el significado. Bendiciones, nos vemos la próxima semana.